Entonces, vamos a hablar un poquito de fundamentos, ¿no? de programación. Entonces, nosotros vamos a ver primero ahorita la definición de un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de partes, pueden ser 2, 3, 4 partes, pero que cada una de esas partes tiene un objetivo dentro de ese sistema y a su vez trabaja con el resto de las partes para cumplir lo que es un fin, por así decirlo, ¿no? Esa es la definición general de sistema, ¿sale? Es un conjunto de partes que van a funcionar entre sí con un objetivo preciso, ¿sale? Y de ahí nosotros pasamos a la parte de un sistema informático. Entonces, un sistema informático, pues es un sistema, por lo tanto es un conjunto de partes. Y aquí las partes que conforman este sistema informático son lo que viene siendo, que se denomina hardware, que son todas las partes tangibles de una computadora, las partes físicas, y lo que viene siendo el software, ¿sale? Que son todos los programas, toda la parte lógica de la computadora, ¿sale? Entonces es donde correlacionan hardware y software, y hay algunas bibliografías que manejan que la parte humana lo denominan humanware, que vienen siendo las personas que interactúan con ese sistema. Pueden ser personas que utilizan el sistema, por ejemplo, un archivo de Excel para llevar un registro, las personas que elaboran programas, entonces todo el factor humano que interactúa en ese sistema también lo que es como el recurso humano, ¿no? que funciona dentro de este sistema, ¿sale? Y pues bueno, la parte que es tangible de la computadora, la parte física, es lo que conocemos como hardware, donde tenemos pues los monitores. Si ustedes destapan una computadora, todo lo que está dentro, las tarjetas, las placas, todo es hardware, ¿ok? Y todo lo que viene siendo la información, lo que vienen siendo los programas de computadoras que nosotros usamos, es el software, ¿sale? Todo eso es lo que se denomina como software, ¿ok? Ahora, dentro del mismo software tenemos una clasificación, ¿sale? Entonces, la más común, la que suele ser más común, porque igual, dependiendo de la bibliografía puede cambiar un poquito, pero la más común es esta: software de sistema, software de aplicación y software de programación, ¿sale? Software de sistema es el software o todos los programas que interactúan para que la computadora pueda funcionar, que se va a encargar de administrar los dispositivos, ¿sale? Por ejemplo, Windows es un sistema operativo, cae dentro del software de sistema. En los teléfonos, por ejemplo, tienen Android, tienen iOS, son sistemas operativos para los teléfonos. Si en su casa, en la tele, pueden ponerle aplicaciones, lo más probable es que la televisión tenga un sistema operativo que va a administrar los recursos, ¿sale? Entonces, software de sistema es el que se va a encargar de controlar y administrar los recursos, tanto de software como de hardware, ¿sale? El otro tipo de software es el software de aplicación, que vienen siendo pues lo que utilizan la mayoría de las personas, o que utilizamos las mayorías de las personas, ¿no? Por ejemplo, Word es un software de aplicación porque es un software que me va a permitir cumplir una tarea en específico, que es elaborar un documento. Por ejemplo, ahorita que estoy proyectando, estoy usando PowerPoint, también es un software de aplicación que sirve para hacer presentaciones, ¿no? Entonces, todo software que nosotros usamos prácticamente es un software de aplicación, ¿ok? Y por último tenemos el software de programación, que es el que nosotros vamos a estar usando, ¿sale? Este software es el que ayuda a lo que es la creación y desarrollo de programas nuevos, ¿sale? Hay
diferentes tipos de software que sirven para programar. Uno puede programar desde un bloc de notas, ¿sale? Ustedes pueden crear una página web desde un bloc de notas a puro código. Pueden crear un programa a puro bloc de notas, ¿sale? El bloc de notas, ¿qué es? Es un programa que me permite editar texto. Es un programa de edición de texto. Obviamente, nosotros vamos a usar programas que vienen con más facilidades o que tienen más prestaciones para el desarrollo que un bloc de notas, ¿no? Porque, por ejemplo, un bloc de notas sí se puede hacer, pero igual y no es lo ideal, ¿no? Porque es más probable, no es que no se pueda, me va a llevar más tiempo, me va a llevar más esfuerzo hacerlo en un bloc de notas que con un programa, un editor de texto que ya venga pues con facilidades para el programador, ¿sale? Por ejemplo, compiladores que vamos a usar también, y lo que vienen siendo los entornos de desarrollo integrado. Estos ustedes lo van a encontrar en las bibliografías con estas iniciales, IDEs. Son entornos de desarrollo integrado, que son, por ejemplo, herramientas que tienen compiladores de texto, pero editores de textos, compiladores, depuradores, tienen muchas cosas para facilitar, ¿sale? Entonces, eso es lo que vienen siendo este tipo de programas, ¿no? Nosotros, conforme vayamos avanzando, vamos a ir trabajando con algunos, pues para lograr, ¿no? Y bueno, entonces, vamos aquí con esta definición de qué es programar. Dice que programación es el proceso de análisis, de diseño, de implementación, prueba y depuración de un algoritmo a partir de un lenguaje que compila y genera un código fuente ejecutado en la computadora, ¿sale? Antes de que regresemos a esta definición, vamos a la definición de algoritmo. Entonces, la definición nos dice que, por ejemplo, en matemáticas, en lógica, en lo que se conoce como ciencias de la computación y otras disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ¿sale? Definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, ¿sale? ¿Qué significa? Que un algoritmo es una serie de reglas, de instrucciones, pero estas instrucciones tienen que estar 100% definidas, ¿sale? No pueden ser instrucciones ambiguas. ¿A qué se refiere? Yo no puedo decirle a la computadora, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Camina 2, 3, 4 pasos, gira a 90 grados a la derecha y camina tantos pasos. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Camina más o menos 3 metros o ¿sabes qué? Da un paso grande, porque ¿qué es grande para la computadora? ¿Sale? Tenemos que ser específicos, que en nuestro código no se preste ambigüedad, lo más específico posible. Obviamente estas instrucciones tienen que ir ordenadas y tienen que ser finitas, porque un programa debe de tener algo que lo inicie y algo que lo termine. Cuando un programa no tiene algo que lo termine, se genera lo que se llama pues un bucle infinito, y el programa no va a haber manera de desactivarlo, ¿no? Entonces, esto regularmente suele hacer que la computadora, ahorita ya hay maneras de que cuando uno lo crea sin querer, hay maneras de solucionarlo para poder detener, pero antes la computadora se te congelaba y tenías que reiniciar porque se agotaba la memoria, ¿no? Entonces, un algoritmo tiene que ser finito, tiene que tener un estado inicial y tiene que tener un estado final, ¿sale?
Ahora, estos algoritmos típicamente se utilizan para solucionar problemas, ¿sale? Realizar cómputos, procesar datos o llevar a cabo algunas tareas o actividades, ¿sale? Dice, dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un estado inicial, que un auto no enciende, ¿no? Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir o cómo debo yo de proceder en un algoritmo para saber qué decisión tomar? ¿Sale? Entonces, yo puedo tener que este es mi paso 1, ¿sale? Que el auto no enciende, ¿ok? De ahí, mi segundo estado es donde yo voy a evaluar si el auto tiene gasolina o no tiene gasolina, ¿sale? Si el auto sí tiene gasolina, pues no es que no encienda porque no tiene gasolina. Entonces, pues llamo a un mecánico, ¿no? Claro que aquí podemos decir, bueno, si tiene gasolina, pues entonces chécate si tiene carga la batería, ¿no? Otro estado. Y si tiene carga la batería, pues lo que queramos. Y si ya no le sabemos, pues bueno, pues llama a un mecánico, ¿no? Entonces, todo depende de los pasos que vayamos a seguir. En este ejemplo, pues para dejarlo pequeñito es, ¿el auto prende? Aquí nos preguntamos, o sea, el estado inicial es que no enciende. Luego nosotros validamos si el auto tiene gasolina. Si sí tiene gasolina, pues no se acabó por falta de gasolina, sino que simplemente no está prendiendo. Entonces mi estado final es llamar a un mecánico, ¿sale? Ahora, si el auto no tiene gasolina, entonces le pongo gasolina, ¿sale? Y aquí pudiéramos crear otra validación y volver a preguntar, bueno, ¿el auto enciende? Por ejemplo, podemos hacer acá, ¿no? Si ya le puse gasolina, nos preguntamos si enciende o no enciende. Si sí enciende, pues bueno, el auto arranca, ¿no? Pero si el auto no enciende, pues regreso a preguntarme, ¿tiene gasolina? Pues sí tiene, porque ya le eché. Pues entonces llamo al mecánico, ¿no? Entonces, este tipo de secuencia lógica es donde nosotros es como nosotros tenemos que empezar a pensar para solucionar un problema. A mí me pasa de que cuando en los ratos donde estaba yo más activo programando, yo ya lo veía todo, o sea, que si voy a comer y todo ya lo veía yo de manera de algoritmo, ¿no? Porque esto es lo que te va a ayudar a resolver un problema, ¿sale? Aquí nosotros estamos sacando la serie de pasos que vamos a usar para nosotros resolver un algoritmo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué paso seguiríamos para lavarnos los dientes? Creo que una de las partes más fundamentales es la base de dientes. ¿Cómo lo definirían así, con una serie de pasos así? Pues lo requiero, pues se requiere el lavado de dientes, sí. Limpieza bucal. Luego tienes cepillo. Después te vas a la contestación y puedes poner sí o no. Porque si no tienes, pues no tiene caso que tengas la pasta. Entonces, ya después vas, sí tengo, bueno, ya después te vas a la siguiente y pones ¿tienes pasta de dientes? Sí. Si tengo, bueno, solucionado el problema. ¿Hay agua? ¿Tiene lo que se requiere para lavarse los dientes? Agua. Sí. Lavar los dientes, no. Pero te va a comprar lo que necesito para lavar los dientes.
es otra. ¿Qué más? Y me faltó el agua. La pasta de dientes, el cepillo, me faltó el agua. Sí. En general, sí, yo creo que sería algo así como una opción cerrada que dice que ella compra es cuando todas las respuestas que digan no llevarían a la misma solución, compra. Ya volvería otra vez a la siguiente cuestión. Bueno, tenemos que preguntarnos por cada cosa si hay o no hay. Porque acuérdense que tenemos que ser concretos, no dejar nada ambigüedad. Sería, por ejemplo, el número 1 para mí sería en las mañanas me lavo los dientes. O sea, en sí o sí. Y pues hacerte la pregunta, ¿no? De si tengo los aditamentos necesarios para el lavado de los dientes, que es lo que ya comentaron mis compañeros. Agua, pasta, no sé, un vaso, el cepillo en sí. O sea, a lo mejor diría yo algo más complejo. Por ejemplo, yo que tengo los brackets, si tengo el cepillo especial para eso, ¿no? Ya respondería si sí o no, y en base a eso continuaría con el procedimiento. Ok. Bueno. Sí, o sea, nosotros, dentro de lo que vamos a hacer, tenemos que delimitar, ¿sale? Tenemos que delimitar nuestro alcance de nuestra solución, ¿ok? Y sí, tenemos que tomar en cuenta todas las variables, ¿sale? Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, podemos decir, a ver, se perdió acá, ¿no? Tengo todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario? ¿Sale? Porque a lo mejor lo necesario para mí no va a ser lo necesario para ella, ¿no? Porque ella necesita un cepillo especial, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, nosotros cuando nos podemos apoyar, este tipo de diagrama que tenemos acá se llama diagrama de flujo, porque es el que me va a indicar el flujo que va a tener el programa, cómo se va a mover. Pero yo, por ejemplo, bueno, de hecho se suele hacer que el primer diagrama tiene algo muy general, ¿no? Y ahí lo que comentaban. Tengo lo necesario para lavarme los dientes. En un diagrama de flujo que está visto a un nivel macro de todo el proceso, pues sí. Pero tenemos que crear otro que se enfoque a resolver qué es todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario? ¿Sale? Entonces, puede ser que nosotros vayamos creando el primer bosquejo de la solución a un nivel macro, pero tenemos que ir viendo que cada uno de estos elementos sí tiene maneras de irlos desglosando, ¿vale? Porque al final, pues, lavarme los dientes, ok, pero ¿qué es lavarme los dientes? Levantar mi mano, levantar la otra, tomar la pasta, mover la mano, ponerla sobre el cepillo, ponerle pasta al cepillo, dejar la pasta, mover mi mano, meter el cepillo en la boca, arriba, abajo, y así vamos llegando a todos los pasos así, ¿sale? Obviamente, aquí es donde entramos nosotros a dos tipos de, a lo que se conoce como dos tipos de lenguajes, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero eso que les estoy diciendo, que tengo que ir de pasito, indicarle todo, hay herramientas que me agrupan este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos y tengamos la necesidad de mandar a imprimir cierta información en pantalla, o sea, para que se vea, pues voy a usar una función para imprimir. No voy a agarrar y le voy a decir a la computadora, prende este píxel, prende este otro, ¿no? Que hay algo que se lo está indicando a la computadora, pero yo ya no tengo que llegar hasta ese nivel.
pero sí voy a tener que llegar a un nivel mínimo según las herramientas con las que yo estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, esto es el algoritmo y básicamente es lo que nosotros vamos a empezar. O sea, la verdad, a mí lo que me interesa, con lo que yo voy a estar conforme, es que ustedes puedan justamente diseñar, ¿sale? Lo que viene siendo el algoritmo, que es lo que es digamos que lo importante de programar. El hecho de aprender el lenguaje, obviamente es importante, lo tenemos que aprender, pero el lenguaje ustedes pueden agarrar, se imprimen, o sea, dependiendo de lo que vayamos a hacer, o lo que nos vayamos a dedicar, va a haber funciones o va a haber estructuras que vamos a usar más y menos. Entonces, particularmente, les digo, yo tenía mi lista de funciones que más usaba cuando programaba. Conmigo, un compañero trabajaba conmigo, él estudió conmigo y puedo decir que era así de los programadores, ahora sí que puedo decir que era el mejor de la generación y me quedo corto, yo creo que al menos de generaciones adelante y de atrás que conocí gente, puedo decir que él era el mejor de todos, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar con él, fue mi pareja de equipo de desarrollo, le aprendí mucho. Y él tenía sus tablas con las funciones, con todo, porque no es necesario que se las aprendan de memoria, ¿vale? Pero lo que sí es necesario es justamente la lógica que ustedes apliquen al resolver el algoritmo, ¿vale? Entonces, esto es como que el 70-80%. ¿Sí? Básicamente programar es la lógica pensada, o sea, insertar lógica, Crear algoritmos. O sea, desde nuestra lógica. De tu lógica, pero tu lógica tiene que ser la lógica, o sea, no hay una única solución, ¿sale? Pero tu lógica tiene que ser coherente y consistente, porque digamos que no puedes decir, bueno, es que yo hice esto porque esta es mi lógica. O sea, un principio, un fin. Tienes que resolver el problema y no importa la manera en que lo resuelva, al menos en la mayoría de las veces no. Lo que sí sucede, que ahorita, la verdad no sé ahorita cómo, ahorita ya evolucionó mucho todo, ¿no? En el sentido de que, o sea, la tecnología ya es mucho más potente, pero antes tenías que optimizar el código a más no poder, dependiendo de, por ejemplo, se ve mucho en los juegos, en los videojuegos, que utilizan muchos recursos, y si tú programas un videojuego y no está optimizado, bueno, no sé si seas así de videojuegos o algo, pero hace poco salió uno, creo que se llama Cyberpunk, ¿no? Cuando se lanzó ese juego no estaba optimizado. Bueno, el Pokémon ahorita que salió el nuevo Pokémon, ese juego no está optimizado, tiene muchos errores. Y el Cyberpunk eran errores que afectaban al rendimiento. Entonces tu código tiene que estar optimizado dependiendo de... Igual, y si vas a hacer un programa para capturar datos que no requieran mucho potencia, pues no es tan necesario, siempre y cuando funcione bien, ¿no? Pero sí, ahí sí, ¿no? Programar es esto, muchachos. Tenemos que partir de un análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué problema vamos a resolver? Puede ser un problema pequeñito, como que yo les diga, créenme una función que me permita sumar dos números. Puede partir desde ahí, ¿vale? Puede ser que yo no se los voy a decir, ¿no? Hagan un programa para un manejo de nóminas, ¿vale? Entonces, el problema puede ser tan pequeñito o tan grande como las necesidades, ¿no? Pero ese problema,
nosotros tenemos que hacerle un análisis, ¿ok? Tenemos que generar un análisis y tenemos, después de que ya analizamos, ya me acordé qué es lo que te iba a decir, que me decías que no vas a ser como un ingeniero. Como ingeniero, lo que te dicen, o cuál es el trabajo de alguien que va a hacer un sistema, que tú tienes que aprender sobre lo que vas a construir. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un programa donde llevábamos el control de el registro de la gente que se hospedaba en las plataformas, ¿vale? Yo no sé nada sobre la gente que se hospeda en plataformas, pero tienes que ir con quien sí sabe, que es la persona que te está solicitando el programa, y tienes que preguntarle, bueno, el programa, ¿qué necesitas que tenga? Y es ahí donde tienes que agarrar y dices, bueno, el cliente siempre te va a decir un montón de cosas, ¿no? Pero tú, en base a tu experiencia que vas ganando, tienes que empezar a delimitar, ¿vale? Porque él te puede decir, no, pues yo quiero que que cuando pase y un chip haga esto y que no sé qué y que por acá. Entonces, tú vas generando todo y vas viendo que es factible, que no es factible. ¿Vale? Hay cosas que a lo mejor no van a ser factibles o no van a ser necesarias. Entonces, tú tienes que hacer ese análisis con el cliente y es por eso que dicen de que tienes que aprender sobre el negocio del cliente. Y como hoy puedes hacer o sea, a mí me tocó ¿no? Teníamos que ir a entrevistas con los administradores, bajaban los administradores de plataforma, le preguntábamos cuáles eran las necesidades, había una persona que estaba en tierra y esa persona tenía una visión diferente al de plataforma y tenías que más o menos ver cómo enlazar y al final presentar una solución. Antes de construir, presentar una solución que diga, esto funciona así, 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 y esto así, 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 y si ya te dicen que está bien, de hecho hay como una caricatura, ahorita se les dice meme, ¿no? Antes de un programador, ¿no? Cuando vas a hacer una entrevista y te dicen lo que el programador quiere, lo que el cliente te pide, y es así un columpio, pero un columpio así bien futurista, no sé qué, lo que tú entiendes, y es otro, y en realidad lo que necesita son dos cuerdas entonces parece este chiste, pero es verdad, pasa muchas veces, ¿no? Tú haces ese análisis y tienes que crear un diseño, que es aquí donde creamos el algoritmo. Si te puedes apoyar creando con lo que viene siendo el diagrama de flujo, si te sirve el diagrama de flujo, si te sirve hay algo que le llaman pseudocódigo, que es como que un estándar de si pasa esto, hago esto, así de esa manera se lleva sin ninguna nomenclatura de lenguaje de programación, ¿no? Esa es otra opción. Obviamente esto lo estoy comentando desde que lo vas a practicar, ¿no? Pero si tú entras a una empresa a trabajar y en la empresa te dicen me tienes que entregar el lenguaje de programación o el diagrama tal o tal cosa, o sea, diagrama de flujo o tal cosa, pues ahí sí la tenemos que hacer, ¿no? Particularmente es importante la documentación cuando estás haciendo un programa grande, sobre todo para otra persona. Yo particularmente se me hace más fácil pensarlo y ir haciendo mis dibujitos, pero eso ya depende de cómo vayas a trabajar tú y para quién vayas a trabajar, ¿no? Particularmente no soy mucho de meterme a algoritmos, a mí me gusta ya pensarlo y no te voy a decir que me siento a escribir código porque no, pero si piensas en la solución y si te sirve el papel y todo, vas generando tus diagramas que tú entiendas, pero ya una vez que tú estás trabajando para alguien más, una empresa, ahí sí
tienes que asegurarte de que tú tengas la documentación, que te lo firmen, que tú le muestras. Incluso puedes llegar, hay programas que puedes hacer para hacer las pantallitas. O sea, dibujas las pantallitas, o en PowerPoint dibujas las pantallitas y les dices, vas a tener tantos campos para capturar, y esto va a ser tal cosa, y los desglosan. Porque luego, bueno, a mí me pasó, lo haces y te dicen, no, es que yo no quiero eso. Y cuando tú ya estás hablando de que estás cobrando, y es tiempo que tú invertiste para que te digan que no lo quisiste. Entonces, ahí es tu respaldo. Mira, yo te presenté este análisis, este diseño, y tú me lo aceptaste. Entonces, yo no te puedo devolver el anticipo, y pues ahí dependiendo de cómo lo manejes, ¿no? Hasta de manera legal, ¿no? Porque tú estás haciendo lo que él te firmó. Si él te cambió y que ya no necesita eso, o que necesita algo más, bueno, las modificaciones cuestan tanto, ¿no? Y hay que llevarlo de esa manera. Entonces, estas dos partes todavía nosotros no necesariamente hemos escrito nada de código, ¿vale? Empezamos a escribir código aquí, en la construcción o en la implementación de la solución. Luego, tenemos que probar que todo funcione, y lo más seguro es que va a tener errores. Y hacemos una depuración, ¿vale? Y a veces es necesario volver a hacer el análisis, ¿no? A lo mejor ya con la depuración volvemos a implementar y ya con esto queda. Pero es básicamente el ciclo, ¿no? Hay muchas, o sea, no es el objetivo de este curso, pero si ya en un momento les gusta y quieren seguir cultivando, hay diferentes metodologías de desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que le llaman desarrollo ágil, que es de que saques una versión con lo mínimo, que se pruebe, y poco a poco se le va avanzando. Hay un jueguito que, bueno, de hecho casi todos los jueguitos así lo manejan, pero hay uno que se veía mucho de celular, se llamaba Clash Royale. Sí, lo conocen, ¿no? Cuando comenzó Clash Royale, tenían poquitos personajes y fueron implementando. Pegó el juego y le empezaron a meter más cosas. Juego que no pega, lo desechas, pero ya no le invertiste tiempo a generar un producto completo. No es el beta. No es un beta porque sí es un producto finalizado, pero es una versión, o sea, que tú estás con lo mínimo para que funcione, ¿no? ¿Sí? O sea, un beta es cuando sí, le pones lo mínimo, pero todavía está en fase de pruebas, ¿no? Lo que, la primera fase de un juego ya completo sería un alfa, ¿no? No sé cómo le llaman. Creo que, o sea, la versión final es ya la final, ¿no? El release, ¿no? Pero sí hay juegos que manejan betas. Pues, porque un beta, un juego que todavía puede presentar errores, por eso le llaman betas, ¿vale? Porque todavía no es que estén probando la jugabilidad en sí, están probando que el juego no falle, o sea, está propenso a errores. Una versión beta es una versión que todavía está propensa a errores. Ya luego viene la versión final. En este caso, en un desarrollo ágil, a veces desarrollas una versión final, pero reducida. Y por ejemplo, en Clash Royale, no sé, muchas compañías pudieron haber... Bueno, muchas compañías son así. Lanzan jueguitos que tienen la funcionalidad mínima. Y si no pega, pues ahí lo dejan. Si ven que tiene gente, le empiezan a meter más cosas. Mejoras, y ya tienen más versiones, ¿no? Entonces, eso es una parte, como llaman, el desarrollo ágil. No son las metodologías de desarrollo, pero eso ya va más en cómo se va a desarrollar, ¿no? Ahí ya entras a otro aspecto, ¿no? En algún futuro esto les puede ayudar, ¿no? Estudiar sobre las metodologías, ¿no? Pero básicamente esto es programas, ¿sale? Entonces, no es nada más escribir código. Tenemos que razonar, analizar lo que viene siendo la solución. Analizar es cómo funciona esto. Ahorita lo hicimos, ¿no?
¿Qué necesito probar antes de lavarme los dientes, ¿no? Diseñar, cómo voy a preguntar, cómo me voy a manejar, ¿no? Luego escribo el código y luego lo pruebo a ver si funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos llevando. Obviamente, una buena práctica de trabajo es que cuando nosotros vayamos haciendo esto, lo vayamos documentando, ¿vale? Entonces, hay maneras, pero eso igual nos llevaría cursos, porque llevan cómo documentar, hay formatos UML y todo, y pues ahorita se sale del alcance, ¿no? Pero lo mínimo que deberían de hacer es ustedes llevar en el mismo código, les voy a enseñar cómo se puede ir comentando en el código, porque eso sí es importante. Hay códigos que ustedes ahorita, digamos, de aquí a 2 semanas, 3 semanas, ese es su primer programa, y de ahí digamos que ustedes hacen más cosas, y si ese programa fue medianamente larguito, lo vuelven a agarrar y se pierden, ¿vale? Es más, que estamos haciendo aquí, que estábamos viendo, creo que por acá. Fíjense, este código no está documentado. Bueno, sí está documentado, yo lo hice, pero vean, por ejemplo aquí, polígono 3. Y aquí indico dónde está iniciando el polígono 3. Si yo me voy a un PowerPoint que tengo por acá, está descargando, aguanten. Aquí está documentado cuál es el polígono 1, cuál es el 2, cuál es el 3, ¿vale? Entonces, si yo me voy a mi código, yo trabajo con esto. ¿Qué fue esto? Les pedí a los chavos que dibujaran un animal, ¿no? Entonces, pues les proporcioné una cuadrícula, hicieron el análisis, sacaron las medidas para pintar, ¿sale? Yo, por ejemplo, aquí puse, ¿no? Pues el polígono 3 es ¿no? Entonces, si me voy aquí al código, este es mi polígono 3, que es el que está acá. Solamente que a ya luego yo le fui agregando cosas, ¿no? La versión que hicimos es la otra. Esta es la versión 2. Esta. Entonces, este es mi polígono 3. Pero si yo ahorita vuelvo a abrir el código y no tengo la figura, ya no sé dónde. De hecho, a veces me decían, por ejemplo, mi papá, ¿no? Oye, es que estoy haciendo... Le digo, bueno, ¿y aquí qué? Es que ya se me olvidó cuál es, ya tenía todo su código y se tuvo que poner a separar el código para sacar, ¿no? Entonces eso no se está bien. Entonces, si ustedes lo van haciendo y van documentando, cuando necesiten revisar o hacer algo más, pues ya van más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos, ¿no? Iniciamos con la forma que se encuentra más arriba a la izquierda y seguimos sentido manecillas de reloj. Entonces, este es triángulo 1, porque es el que tengo en el otro. Aquí está 1, triángulo 2, luego nos vamos aquí al polígono 3, luego al polígono 4 y vamos documentando. ¿Vale? Si yo no le hubiera puesto esto, pues yo ahorita lo abro y no me acuerdo cómo lo hice. A veces pensamos que ay, sí me acuerdo, ¿no? Dicen que cuando uno hace un programa, solo Dios el programador sabe qué hicieron y después de un tiempo solo Dios. Solo Dios, así es. Ese es un dicho. Quizás la primera semana solo
solo Dios y tú sabes. Y luego solo Dios. Y ahorita ayúdame Dios a entender todo esto. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Continuamos mañana. Entonces sería